Hazla de esta manera. Su longitud será de 135 metros, su anchura será de 22,5 metros y su altura de 13,5 metros. Hazle una ventana y termínala a 0,5 metro de altura desde la parte de arriba. Pon en su costado la puerta del arca y hazle un piso inferior y un segundo y tercer piso. Yo voy a traer sobre la tierra un diluvio y destruiré a todo ser bajo el cielo en que haya hálito de vida. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi pacto y entrarás en el arca y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. De todos los seres vivos meterás en el arca 2 de cada especie, un macho y una hembra, para que sobrevivan contigo. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, entrarán contigo 2 de cada especie, para que sobrevivan. Lleva contigo de todo aquello que se puede comer y almacénalo, pues eso le servirá de alimento. Y Noé lo hizo así. Todo lo hizo conforme ¿a qué cosa? A lo que Dios le ordenó. ¿Cuántos aquí son como Noé? Así de obedientes. Ahora imagínate que tú hubieras estado en lugar de Noé, que le hubieras dicho, Señor, pero cocodrilos no. Esos me dan miedo. Entonces, mejor un cocodrilo, esos no voy a meter. ¿Qué animal no hubieras tú metido en el arca? A ver, piénsale. Ratones tampoco, ¿verdad? ¿Qué otro no hubieras metido? Víboras. Ahora, lo interesante es que Dios le encargó a Noé construir un arca de madera bien cepillada, bien trabajada, dividido en compartimentos y calafateada con brea por dentro y por fuera para que no se le metiera el agua. Además, le da las medidas correctas de cómo tenía que ser esa arca para que pudiera navegar en un momento dado. Y según los especialistas y que saben acerca de barcos, las medidas del eslora, la manga y el puntal pues coinciden con lo que las flotas modernas también lo tienen. Y resulta destacable esta información porque Noé no sabía nada de barcos, ni de arcas, ni de navegación, pero a pesar de que esto fue de los primeros acontecimientos que se dan en la historia de la humanidad, hoy, a pesar de que está muy desarrollada la tecnología en la navegación y hoy tenemos submarinos y tenemos todo tipo de naves transatlánticos de carga, buques de carga y barcos para viajar en turismo, coinciden con la misma simetría que le da el libro de Génesis en las instrucciones que Dios le da a Noé. Así que fíjense qué interesante todo lo que Dios le dijo a Noé. Hoy los expertos dicen, pues sí, tiene razón, tiene sentido. Y eso nos da una idea de cómo para Dios no hay nada nuevo. A lo mejor los seres humanos vamos descubriendo cosas y vamos haciendo nuevas tecnologías y nuevas cosas, pero para Dios no hay nada nuevo. Él lo creó todo y Él le dio al ser humano la inteligencia. Ahora, en la actualidad deben existir millones de especies de diferentes animales en todo el mundo. Y aprovechando que están los niños, los adolescentes y los jóvenes que en las escuelas siempre les hablan de la evolución y que la creación de Dios no es cierta, y para poder justificar eso dicen que han pasado millones o cientos de millones o miles de millones de años. Tenemos que entender algunas cuestiones importantes que aparecen en la Biblia, porque los cristianos sí creemos que lo que dice la Biblia es cierto y no hace falta inventar millones de años para justificar algo. Bueno, evidentemente que las especies se fueron evolucionando a lo largo de los años. No
no había todas las razas de perros que hay ahora, por ejemplo, pero fueron tomando, así como los seres humanos. Piensen que solamente había 6 seres humanos de los cuales iba a provenir toda la humanidad. Estaban Noé y su esposa, pero ellos ya no los contamos porque ya habían tenido a 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus respectivas esposas. Es decir, 3 parejas, 6 personas. Y de ahí, de ellos 6, el género humano se desarrolló al punto en que existen rubios, albinos, blancos, morenos, negritos, amarillos, chinos y de todo tipo. Fíjense cómo de 3 parejas la diversidad étnica que existe el día de hoy. Así que lo mismo podemos pensar que sucedió con las diferentes especies. La palabra especie, así como la palabra familia, pues puede referir de que ahí vinieron muchísimos animales. Ahora, los científicos, para tratar de contrarrestar la Biblia, dice que se requieren millones de años para que haya evolución. Pero yo no sé si ustedes leyeron hace un mes más o menos una noticia que conmocionó al mundo científico. A lo mejor a nosotros, si la vimos, no le dimos importancia, pero al mundo científico sí lo conmocionó. Resulta que en Mozambique, en África, estaban cazando los elefantes, y es una práctica que ellos tienen, para quitarles el marfil y asesinar a los elefantes por cuestión del marfil. Pero los cazadores se dieron cuenta que podían poner en peligro de extinción a los elefantes, y que al desaparecer los elefantes ya no iba a haber marfil, ya no iba a haber riqueza. Entonces a las hembras les quitaban los colmillos y las dejaban vivas para que se reprodujeran, y obviamente con algunos machos que tenían para control. La sorpresa que se llevaron, y esta fue una noticia que ustedes, repito, pueden ver en cualquier periódico hace más o menos un mes, la sorpresa es que las siguientes generaciones nacieron sin colmillos, como una forma de evolución de los elefantes para prevenir su muerte, como mandándole un mensaje a la humanidad: ¿me quieres por mi marfil? Ya no tienes marfil. Y nacieron sin marfil. ¿Por qué revolucionó al mundo científico? Porque ellos decían, esa evolución tarda millones de años y no puede ser que de un año a otro haya pasado esto. No se requirieron millones de años, una generación. El tiempo que tarda en gestar un elefante fue suficiente para evolucionar. Y eso derrumba la teoría de que se requieren millones de años para que surja otra especie. Otro ejemplo, dentro de los hijos de Noé, y ustedes lo van a leer en la Biblia o lo han leído, apareció, de los descendientes, un hombre que se llamó Peleg. Y dice, hay una nota muy interesante que casi todo el mundo pasa inadvertida, que en los días de Peleg se dividió la tierra. Más o menos en 1906 aproximadamente. Y también los científicos decían que tardó millones de años la formación de la Tierra. Y en el año de 1906 surgió la teoría del Pangea, esa teoría de que era una sola masa continental, pero que tardó millones de años en separarse esa enorme masa continental y llegar a ser los continentes como los conocemos el día de hoy: el continente americano, el europeo, el asiático, el africano, Australia, etc. Pero es interesante que las palabras que utiliza la Biblia también se refieren a ese acontecimiento como una división. En los días de Peleg, fíjense bien, estamos hablando hijos de Noé, y registran el hecho de que en esos días se dividió la tierra. No se requirieron millones de años, como los científicos lo dicen. Lo interesante es que la Biblia lo registra. Y tercer
dato interesante, sobre todo para los chicos que están estudiando las materias de ciencias, y en ciencias muchas veces es donde dicen, pero ¿cómo vas a creer en que la creación se hizo en 7 días cuando esto se requirió millones de años? Las Islas Galápagos, que a lo mejor nunca hemos pensado venir de vacaciones a las Islas Galápagos y que no nos quedan relativamente tan lejos porque están enfrente de las costas del Ecuador, vemos que se siguen formando islas nuevas, es decir, la creación de Dios sigue. La isla más nueva, más reciente, bueno, hay dos, la Isabela y la Fernandina, y que todos los días se siguen formando. Eso es muy interesante. Tienen menos de 100 años de existir y están habitadas. Es decir, hace 120 años no existían. Cuando se dio el fenómeno de la independencia de México, esas islas no existían. Hoy existen. En menos de 100 años se formaron y están habitadas. Y no se requirieron millones de años. Eso nos enseña que para Dios no hay nada imposible. Yo creo que Dios haber dicho, bueno, dudan que pude haber hecho la tierra en 7 días, pues les voy a enseñar que sí se puede. Y lecciones que nos da. Así que todo esto lo doy como un paréntesis para que los niños y adolescentes y jóvenes que están en la escuela y le están bombardeando con esto y que dicen, pero yo no sé, la Biblia dice una cosa. Bueno, para que veas que a veces simplemente los científicos dan datos inventados de millones de años que tampoco se pueden probar, pero que la Biblia también nos habla de todo ello. Ahora, regresando al arca, se podría considerar que el encargo del arca supuso la primera especificación de un contrato para la construcción naval, y Dios le dijo a Noé, tienes que hacer una barca con este tamaño. Pero aquí hay un reto: armar el arca, construir el arca. ¿Habrá sido fácil para Noé construir el arca? ¿Ustedes creen que habrá sido fácil o difícil? ¿Creen que Noé tuvo que consultar algún tutorial de YouTube? ¿Cómo se construyen arcas? Bueno, a ver, yo necesito una voluntaria, una niña de 10 años que su nombre empiece con R. A ver, ven corriendo, por favor. Aquí viene una pequeñita. Vamos a dejar que venga corriendo hasta este lugar. No, por acá, por acá. A ver. Una niña, ¿de cuántos años dijimos? De 10, ¿y su nombre con qué debe de empezar? Con R. ¿Cómo te llamas, pequeñita? Ruth, se llama Ruth, ¿sí? ¿Y cuántos años tienes? 10. Entonces sí cumple las condiciones. A ver, vamos a ayudar a Ruth. Les voy a pedir a toda la congregación que me ayude a buscar debajo de sus asientos un pedazo de madera. Hay 12 pedazos de madera debajo de los asientos. Incluso busquen si el asiento está vacío junto a ustedes, y si lo ven ahí pegadito, me ayudan. Y los hermanitos de Ruth, no, sí tienen hermanitos, ¿verdad? A ver, sus hermanitos, ayúdenle a Ruth a recopilar todos los pedazos. Deben ser 12 pedazos de madera. 12 pedazos de madera. ¿Ya encontraron? Sí, a ver. Gracias a Dios, sí empezaron a encontrar. A ver, chicos, ayúdenme. Bueno, más bien ayúdenle a Ruth. Ayúdenle a Ruth. Si quieres, tú también ve corriendo para que te den los pedacitos en lo que tus hermanitos suben. Corran. A ver, levanten. Quienes encontraron pedacitos de madera, levántenlos. Si debajo de tu asiento no hay nada, ayúdanos a buscar alrededor, en los de al lado. Sí hay. A ver, corran. Pero vayan por allá rápido, miren, allá hay más. Allá, Ruth, mira, corre. Gracias. Ahí dáselo a Ruth, a ella, por favor, pequeñito. Gracias. Allá también hay, miren. Córranle. Sí, tenemos también acá, mira, Abraham también nos está ayudando a recopilar los pedacitos de madera. Bueno, a ver,
Vamos a ver cuántos pedazos de madera han conseguido juntar Ruth y sus hermanitos. Deben ser 12. ¿Cuántos tienes, Ruth? ¿7? ¿Y Abraham, tú cuántos tienes? 1, 8. Entonces nos faltan 4. A ver, ayúdenos a buscar. Debe haber abajo de otras sillas. Ayúdenos a buscar. Debe haber 4 más. 4 más ahí pegaditos. ¿Ya encontraron otro? ¿No encontraron? A ver, a ver, a ver. ¿Sí encontraron o no encontraron? A ver, ve armando con lo que tienes, Ruth. A ver, vas a darte cuenta, mira, te voy a ayudar. Hay unos chiquitos y unos grandes. Empieza con los grandes. De la tabla principal. Nos falta otra tabla como esta grande. 2, 4, 6, 7. ¿Cuántos más encontraron? 8. ¿Y cuántos más acá? 2. A ver, entonces nos faltan todavía 2 chiquitos, 2 pequeñitas. A ver si nos ayudan. A ver, Ruth. Faltan 2 pedazos chiquitos, 2 pedazos chiquitos. A ver, vamos a preguntarle al que escondió las maderas. ¿De qué color eran las sillas donde se escondieron las maderas? Verdes. A ver, busquen debajo de sillas verdes, debajo de sillas verdes, debajo de sillas verdes. Y mientras vamos a dejar que Ruth lo vaya armando. Aldo, ¿puedes venir a ayudarle a Ruth en lo que la gente nos ayuda a buscar los otros 2 pedacitos? ¿Ya encontraron otro? ¿Sí encontraste o no encontraste? ¿Ya? Gracias. A ver. Debe haber 2 pedacitos más en alguna silla verde. Ya encontraron otro, ya nada más falta un pedacito. Gracias. Falta otro pedacito, en alguna silla verde debe de estar un pedacito más. Las escondieron también, que bueno. A ver si encuentran, falta un pedacito, uno. Debajo de una silla verde. Revisen todas las sillas verdes, a ver rápidamente. Alguien que nos ayude. Allá anda el joven Abraham también ayudando. Para que podamos terminar de armar el arca. Una. A ver, Sam, córrele. A ver si encuentras en alguna silla verde el otro pedacito. Todas las sillas verdes tienen que ser inspeccionadas. Ahí está la complejidad. A ver quién se quedó con la madera. Bueno, si se dan cuenta, el primer reto que tuvo Noé, ¿cuál fue? Conseguir la madera, ¿verdad? Él tenía que saber qué estaba pasando, si iba a haber madera o no. Yo creo que cuando Dios le dijo, constrúyete un arca, debe haber dicho, Señor, ¿y de dónde voy a sacar eso? Y él tenía que ingeniárselas para ver cómo lo iba a hacer. Pero eso también iba a ser un ejemplo de fe para sus hijos. ¿Cuántas veces tú como papá o mamá hay cosas que piensas que son imposibles? Y tal vez piensas que jamás lo vas a lograr. ¿Cómo crees que habrán estado Sem, Cam y Jafet? Observando a Noé. Tal vez lo ayudaron, así como ahorita todos estamos ayudando a Ruth a encontrar la madera. Ruth tuvo un encargo, pero había que ayudarle. Y los hijos de Noé tanto lo podían ayudar como lo podían observar. Incluso hasta podían llegar a dudar de él. Tus hijos te están observando. Y aunque a veces tus hijos te ayudan,
tus hijos te observan y tus hijos evalúan tu fe. A veces tú y yo les hablamos de fe, pero tus hijos están viendo si tus actos son de fe. A veces tú y yo les hablamos de creer en Dios, pero tus hijos están viendo si tú y yo tenemos fe en Dios. A veces tú y yo le hablamos a nuestros hijos de que Dios está con nosotros, pero cuando vienen los problemas y las adversidades, tus hijos están viendo si tú realmente estás cumpliendo con lo que estás diciendo, si estás viviendo la fe, si estás viviendo la palabra. Noé fue un ejemplo de fe, sí, y sus hijos lo observaron. Dice Hebreos 11:7, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Fíjate qué importante, por su fe. Ahora yo te pregunto, por tu fe, ¿tus hijos van a creer en Dios? Por tu fe. A veces los papás le decimos a nuestros hijos, es que tienes que creer en Dios, es que te tienes que acercar al Señor, es que tienes que leer tu Biblia, es que tienes que orar. Pero es que nuestros hijos nada más nos están viendo y nos están evaluando. A ver si les estamos hablando de una religión o les estamos enseñando con nuestros actos que Dios es real, que podemos creer en Él. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que tus hijos están viendo fe en ti? ¿Somos ejemplo para ellos? ¿Le encontraste, Sam? Falta una. A ver, entonces, pero busca también en los del centro. ¿Ya? ¿Ya la tiene? Falta una pieza chiquita. Órale, felicidades, mira nada más. Gracias, Aldo, por ayudar a Ruth. Un aplauso para Ruth. Por ahí debe de estar la otra pieza, ¿eh? Nada más ahorita que nos ayuden. Pero, a ver, Asaf, necesito que me ayudes con algo. Porque ¿les gusta el arca que hizo Ruth? ¿Sí? ¿Cuántos niños quieren un arca como esta? A ver, ¿cuántos niños? Si te gusta un arca como esta, en la librería vamos a tener arcas, pero las tienes que solicitar bajo pedido. Gracias. Esta arca es para Ruth. Esta arca es para Ruth. Esta, pues, la ilustración está incompleta. Ruth, muchas gracias. Te lo mereces por actuar con fe y por ayudarnos. Que Dios te bendiga, Ruth. Si se te desarma, pues ya tienes un entretenimiento en tu casa. Bueno, si alguien quiere un arca como la de Ruth o incluso le gustaría una como esta, en la librería la puede pedir con Soco y se la mandan a hacer para la próxima semana y ya van a tener sus rompecabezas, ahí van a estar disponibles. Ruth actuó con fe y vino, ella no tenía la madera, pero bueno, ella confió que de alguna manera iba a salir la madera de algún lado. Ahora, construye un arca también tenía que ver con un lugar de protección, un lugar donde tenía que vivir Noé con seguridad y con protección también para él y para toda su familia. Pero dice la Biblia que Noé vivió encerrado. ¿Cuánto tiempo vivió encerrado? A ver, ¿quién sabe cuánto tiempo vivió encerrado en el arca? Lo hemos leído muchas veces. No, ¿cuánto tiempo vivió encerrado? ¿Un año qué? 1 año con 10 días. 1 año con 10 días. No pudo salir. ¿Se acuerdan cuando en marzo del 2020 nos dijeron estamos en pandemia y todo el mundo tiene que vivir encerrado en su casa? Y nos decían quédate en tu casa. Y había en las bocinas que pusieron en las calles de todo el país, de acá rato salió un altavoz diciendo quédate en tu casa, no salgas. Incluso hicieron documentales de lo que representaba vivir encerrado en una casa y que el mundo fue interesantísimo
se limpiaron los ríos, los océanos, como no había actividad de ninguna especie, ni industrial, ni turística, ni de nada, pues de repente se limpió el mar, se limpiaron los ríos, se limpió el ambiente, se limpió la atmósfera. Y dijeron, ¿qué pasó? Pues los seres humanos nos encerramos en la casa y todo se limpió, porque los seres humanos dejamos de ensuciar el planeta. Pero, ¿qué ocurrió dentro de casa? A ver qué pasó en sus casas. Hubo de todo, ¿verdad? ¿Quiénes se pelearon durante la pandemia en casa? Y se gritaron. A ver, levante la mano. Que decían, ay, ya no aguanto estar en mi casa. Hubo gente que cayó en depresión, en ansiedad. A ver, ¿cuántos sí les pasó eso? Levanten la mano. Ay, mira, si hay gente sincera. ¿Por qué? Pues porque no es nuestra naturaleza estar encerrados. ¿A cuántos les gusta vivir encerrado? A nadie, ¿verdad? Por eso cuando dijeron como que ya estamos saliendo del semáforo rojo, todo el mundo salió a la calle y se desbordó, porque decía, es que quiero salir. Ahora imagínate vivir 1 año, 10 meses sin poder ir a ningún lado, y cuando se asomaban por la ventana, fíjense, tenían su ventanita, y cuando se asomaban por la ventana, ¿qué era lo único que veían? Agua. ¿No crees que los hijos de Noé le decían, papá, ¿cuándo vamos a poder volver a salir? Pero ya no le pueden decir, quiero ir a ver a mis amigos, pues porque ya no había amigos, ¿verdad? Ya todos se habían muerto. Quiero ir a ver a mis abuelitos, pues ya no había abuelitos, ya se habían muerto. Quiero ir a ver a mis primos, ya no había primos, ya se habían muerto. ¿Quién quedaba? Nadie. Así que tampoco tenían ellos redes sociales, Netflix. Yo sé que algunos de aquí se echaban desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche series enteras. Y Noé y sus hijos no podían ver ninguna serie. Pero sí que tenían que hacer. ¿Qué tenían que hacer? Imagínense, ¿qué tenían que hacer Noé y su familia? Su esposa, sus hijos. Atender a tantos animales, ¿verdad? Y decían, ay, ya estoy cansado, ya, ve y ahora limpia tú, barre tú. Imagínense el tener que limpiar la suciedad de tantos animales. ¿Habrá sido fácil? Y seguramente durante el tiempo de la pandemia, el tiempo del diluvio, pues fueron creciendo y a lo mejor se reprodujeron algunos. Ha de haber pasado de todo. Ahora, lo más probable, según los expertos, es que no creas que metió un par de leones gigantes, sino metió un par de cachorritos, ¿verdad? Para que fueran creciendo y después pudieran también reproducirse. Y en Génesis capítulo 7, versículo 1 al 3 dice, cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé, entra en la barca con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. ¿Qué calificó Dios de la vida de Noé? ¿Qué calificó de él? Su justicia. Yo creo que los hijos de Noé quedaron impactados de ver y escuchar cuando Dios le dijo a Noé, solo tú eres justo. Ahora yo te pregunto, ¿qué opinión tienen tus hijos de ti? ¿Qué opinión tienen tus hijos de ti? Con los escándalos que ahora hay de gente que está acusada de corrupción y que si tienen tratos especiales y si los dejan andar en la calle. Yo no quiero entrar en el tema en sí de la sociedad. Yo me pongo a pensar, ¿y qué pensarán los hijos? De decir, mi padre es acusado de corrupción. Y los 1,000 millones de pesos que tenemos en el banco y las 50 casas que tenemos en diferentes partes del país es dinero robado. Pues sí, seguramente económicamente tienen su futuro asegurado por las siguientes generaciones. Pero ¿cuál es el legado para los hijos? El legado que dejó Noé a sus hijos es, Dios me califica como una persona ¿qué?
justa. Ahora, la pregunta que yo te quiero hacer hoy a ti es, ¿qué calificación te dará Dios a ti? ¿Qué calificación me dará a mí? Porque esa calificación la van a ver nuestros hijos. Y el arca, en cierta manera, representaba una forma de protegerlos de la sociedad, del mundo, de la corrupción, la inmoralidad. Pero también era un lugar donde ellos iban a ver esa calificación. Y dice el versículo 2 que Dios le dijo: toma contigo 7 parejas, macho y hembra, de cada animal que yo he aprobado para comer y para el sacrificio, y toma una pareja de cada uno de los demás. Toma también 7 parejas de cada especie de ave. Tiene que haber un macho y una hembra en cada pareja para asegurar que sobrevivan todas las especies en la tierra después del diluvio. Así que seguramente no fue sencillo el tiempo que estuvieron encerrados, 1 año y tantos días, 1 año y 10 días. Porque también en casa, a lo mejor aquí en la iglesia levantamos las manos, alabamos al Señor, sonreímos, volteamos y a todo el mundo le decimos que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Pero en casa, sobre todo nuestros hijos, ellos nos conocen sin máscaras. Y ellos nos conocen en nuestro carácter real. Y ellos saben cómo somos. Ahí es donde nos conocen cuando actuamos bajo presión, cómo actuamos cuando estamos enojados, cómo es que reaccionamos cuando discutimos, cuando no estamos de acuerdo de algo, cuando estamos cansados, cuando amanecemos y a lo mejor no tuvimos una buena noche, no dormimos bien, no descansamos. Ellos nos conocen con el almohadazo, despeinados, como somos. Y si tenemos mascotas, ¿cómo reaccionamos? O nos echamos la bolita: no, limpia tú, no, yo no quiero limpiar, limpia tú. Y a lo mejor así estamos. Los hijos saben si somos ordenados o desordenados. Los hijos saben todo de nosotros. Así que nuestros hijos pueden decir: yo quiero ser como mi papá o como mi mamá. O pueden decir: no, yo no quiero para nada parecerme ni a mi papá ni a mi mamá. A lo mejor nosotros podemos decir: es que lo más importante es la familia. Pero los hijos pueden decir: sí, cómo no, porque ellos saben si le damos prioridad a la familia o si no se la damos. Si somos fieles o somos infieles. Si cuidamos o no cuidamos, si proveemos o no proveemos, si les dedicamos tiempo o no se lo dedicamos. Los hijos nos conocen a profundidad. Ellos saben si somos o no somos honestos, si somos veraces o somos mentirosos. Los hijos nos conocen como nadie más nos puede conocer. Por eso es que muchas veces los hijos no quieren ser como nosotros. Y es que dentro del seno familiar es que surgen los caracteres, las diferencias de nuestra manera de ser. Incluso los hijos, conforme van creciendo, aun si les damos la misma educación, les damos la misma alimentación, les damos el mismo trato, cada hijo va a crecer diferente y va a actuar diferente y va a pensar diferente, pues porque cada uno tiene su propia personalidad. Así que dentro de la casa o dentro del arca, que Dios nos dice: construye un arca, es donde nos conocemos tal y como somos. Es donde los padres educamos a los hijos. Es donde los padres enseñamos a los hijos a que ellos merecen ser respetados y tienen que respetar, a guardar su integridad sexual. Es donde corregimos, donde regañamos, donde incluso jugamos con ellos y somos sus amigos. Es en casa donde los hijos evalúan a los padres y se dan cuenta si somos congruentes entre lo que les decimos y lo que hacemos, entre lo que creemos y lo que vivimos, si realmente somos cristianos o si somos religiosos.
Es por eso que el 50% de los niños que crecen en hogares cristianos, cuando llegan a la juventud, ya no quieren saber nada de Dios. Porque a veces el mensaje que le damos los padres a los hijos con nuestros actos y con nuestra incongruencia es más fuerte que el mensaje que les llega de la Biblia. Y los hijos no lo pueden creer. Así que esas convicciones nacen en un arca. Y esa arca es tu casa, esa arca es tu hogar, es donde tú vives. Ahora, para nosotros debe ser un lugar de protección para nuestros hijos. En Isaías capítulo 26, versículo 20 y 21, fíjate lo que Dios dice. Es un pasaje muy interesante y nos lleva a reflexionar en ello. Dice, ve a tu casa, pueblo mío. ¿A dónde dice Dios que vayamos? A la casa, ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas. Escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado el enojo del Señor. Miren, el Señor viene del cielo para castigar a la gente de la tierra por sus pecados. La tierra no seguirá escondiendo a los asesinados, los sacará a la vista de todos. Me llama la atención porque Dios le dijo, entra al arca para que seas guardado en el momento en que venga el diluvio. Después al pueblo de Israel le dijo, va a pasar el ángel de la muerte, entra en tu casa y pon sangre en los dinteles de la puerta para que no te toque. Y ahora en Isaías nos dice, vete a tu casa y allí escóndete, porque viene juicio. Quiere decir que nuestra casa es el lugar de protección, es el lugar donde podemos guardar y proteger a nuestros hijos y los podemos enseñar en todos los sentidos. Fíjate bien, todos los seres humanos del mundo nacemos de un papá y una mamá y necesitamos, mientras somos pequeños, del cuidado y la protección paterno-materna. Es lo que necesitamos. Todas las criaturas que Dios hizo, prácticamente desde que nacen pueden casi caminar, moverse, ser independientes. El ser humano no. El ser humano le puedes dejar una maleta con una cantidad de dinero junto a él, pero ese bebé se va a morir. Ese bebé no va a poder caminar. Ese bebé no se va a poder valer por sí mismo. Va a requerir meses o años para que empiece a desarrollarse. El promedio del ser humano comienza a caminar al año. La mayor parte de las criaturas empiezan a caminar a los días de haber nacido. En cierta ocasión recibí a una mujer en mi oficina que había tenido varios fracasos al intentar formar una familia. Y uno tras otro, 2 hijos con diferentes hombres. Y cuando yo le pregunté, ¿y qué es lo que crees que le hace falta a tu vida? Me impactó su respuesta cuando me dijo, hubiera deseado tener una mamá que me diera consejos, que me dijera qué hacer y qué no hacer, que me hubiera dicho cómo protegerme. Pero no tuve ni mamá, no tuve una abuela, no tuve alguien que se interesara en mí. Y ese es el punto. Porque a veces no valoramos lo que como padres tenemos que hacer por nuestros hijos. En Hechos capítulo 2, versículo 39 dice, esta promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para los gentiles. Es decir, es para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Dentro del arca, dentro de tu casa, tú tienes que declarar las buenas promesas de la palabra de Dios sobre tus hijos. Esas promesas son para ellos. ¿Cuántos aquí tienen hijos? Ahora, yo quiero que tú hagas un compromiso no conmigo, sino con Dios. Que cada promesa que tú encuentres en la Biblia, la vas a declarar para tus hijos. Porque el Señor dice que esas promesas es para ti, pero esa promesa también para ¿quién es? A ver, di, para mis hijos y para mis nietos, aunque no haya nacido.
Dios está pensando en las siguientes generaciones. Así que ¿cuántos van a orar para que esas promesas se cumplan en sus hijos y en sus nietos? En el arca que tenemos que construir en nuestra familia, en nuestro hogar, es el lugar donde tenemos que adorar al Señor. En Juan 4:23 dice: pero se acerca el tiempo, de hecho ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera. ¿Sabes por qué? Porque Noé lo que siempre enseñó a sus hijos fue a levantar un altar para adorar al Señor. ¿Y qué tienes que hacer tú? Enseñar a tus hijos ¿a qué? A adorar al Señor. Pero también es un lugar para interceder. Dice Ezequiel 22:30: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda el país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. ¿Qué tenemos que enseñarle a nuestros hijos? A interceder por los demás. Fíjate bien, no se trata solamente de emitir juicios y decir es que la sociedad está mal. No, ahora nuestra posición como padres es interceder. ¿Y a quién tenemos que involucrar en la intercesión? A nuestros hijos. Que ellos crezcan no con un carácter de crítica, de condenación hacia los demás, sino que ellos puedan desarrollar un corazón intercesor, un corazón que se puede interesar en los demás. Pero también el arca es un lugar de entrenamiento. Yo creo que Noé y su esposa llevaron mucho tiempo para entrenar a sus hijos en cómo tenían que vivir, y tienen que aprender a vivir conforme a la palabra de Dios, y teniendo que interactuar con personas que no son temerosas de Dios. Esto me llama la atención porque va de acuerdo a lo que el Señor nos dijo, o mejor dicho, lo que Jesucristo oró por nosotros, que no nos quitara Dios del mundo, sino que nos guardara del mal. Y a nuestros hijos tenemos que enseñarles a vivir conforme a la palabra, pero también tenemos que enseñarles que no toda la gente es cristiana, que hay gente que piensa diferente, gente que tiene otras ideas, gente que tiene otras costumbres, gente que tiene hábitos, muchos de ellos para mal, pero tienen que aprender a interactuar con todos. Fíjate lo que dice Deuteronomio 4:9: por lo tanto, ten cuidado. Ten mucho cuidado de no olvidar nada de lo que tus ojos han visto, que no se aparten de tu corazón en ningún momento de tu vida. Al contrario, enséñales esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Me gusta mucho que siempre Dios piensa en las siguientes generaciones. No solamente nos advierte lo que tenemos que hacer tú y yo, sino lo que tienen que hacer nuestros hijos. Y tenemos que enseñarles a vivir. ¿Qué les espera fuera del arca? ¿Qué les espera fuera de nuestra casa? ¿Qué les espera fuera de la iglesia? En 2 de Pedro 2:5 dice: Dios tampoco perdonó al mundo antiguo aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Ahora, nuestros hijos tienen que aprender que una cosa es lo que dice la palabra de Dios y otra cosa es lo que el mundo vive afuera. Y no por eso les vamos a prohibir que conozcan la sociedad, porque tienen que aprender, pero tenemos que entrenarlos y tenemos que enseñarlos a discernir. No es tener una lista de cosas buenas y cosas malas, es enseñarlos a discernir para que estén en cualquier lugar con nosotros o sin nosotros, ellos aprendan a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y prepárate para responder sus preguntas, porque tus hijos te van a hacer muchas preguntas y te van a hacer muchos cuestionamientos. En Josué capítulo 4 versículo 6, fíjate lo que Dios dice: cada una de ellas será una señal. Y el día de mañana, cuando los hijos les pregunten a sus padres qué significan estas piedras, ellos les responderán. Hoy no tenemos piedras para levantar un monumento o un memorial, pero los hijos muchas veces nos preguntan: ¿por qué?
¿Por qué dice la Biblia esto? ¿Por qué la Escritura señala esto? ¿Por qué la gente hace de esta manera? ¿Por qué hay otros cristianos que hacen lo que Dios dice que no se tiene que hacer? ¿Por qué? Y tú tienes que estar dispuesto y preparado para responderles. Todo eso sucede dentro del arca. Y el arca representa tu casa y mi casa, nuestra familia. Tenemos que aprender a vivir como una familia en armonía a pesar de las adversidades. Noé enseñó a sus hijos a tener temor de Dios a pesar del mundo en el que vivían. Así que tú y yo estamos exactamente en la misma condición. ¿Hay desafíos de vivir en familia? Sí. Y dice Efesios 4, 2 y 3, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el arca, en la casa, tenemos que aprender a vivir como una familia cristiana a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestro carácter. Para eso Dios nos ha dado dominio propio. Para eso Dios nos ha dado la capacidad de manifestar el fruto del Espíritu. Porque en una familia hay la posibilidad de externar lo mejor o lo peor. Pero mi oración es que cada uno de nosotros le enseñemos a nuestros hijos no lo peor de nosotros, sino lo mejor de nosotros. ¿Cuántos papás le quieren enseñar a sus hijos lo mejor de uno mismo? En Génesis 8, 6 al 8. Con esto termino porque es una reflexión muy hermosa. Dice: al cabo de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y viniendo hasta que las aguas sobre la tierra se fueron secando. También dejó salir una paloma para ver si las aguas se habían retirado de la faz de la tierra. Qué interesante que Dios nos da este detalle de estos dos animales, estas dos aves, un cuervo y una paloma. Y eso nos deja ver que dentro de la familia hay estas personalidades. El cuervo. Ahora en ocasiones tenemos hijos que parecen cuervos. Y me refiero en un buen sentido. ¿Se acuerdan que el año pasado tuvimos una serie sobre los animales? Porque el cuervo es un animal resistente, fuerte, activo, inteligente. Aprende, una característica del cuervo es que aprende a advertir el peligro. Y tus hijos tienen que ser como cuervos que tienen que aprender a advertir el peligro. Algo muy interesante del cuervo que han advertido los biólogos es que es un animal que sabe distinguir entre los seres humanos, hombres o mujeres, en quienes puede confiar y a quienes les debe tener miedo. Yo me puse a pensar, Señor, así tienen que ser nuestros hijos. Es decir, no podemos creer en toda la gente, pero tampoco podemos vivir como lunáticos pensando que toda la gente quiere nuestro mal. El cuervo es un animal tan inteligente que genera sus propias herramientas y métodos para conseguir comida. Así deberíamos de formar a nuestros hijos. Y una característica sorprendente del cuervo es que pueden llegar a imitar la voz humana y repetir frases. Y los hijos, al final de cuentas, son una repetición de los padres. Qué interesante. Y una característica más de los cuervos es que saben sortear las adversidades. Son adaptables a los cambios, o como dicen ahora los psicólogos, una palabra que está muy de moda, son resilientes, es decir, se pueden adaptar a diferentes realidades. Así deberían de ser nuestros hijos. Y fíjate, todo eso sucede dentro del arca. Y finalmente la paloma.
Un ave que destaca por su inteligencia, por su sentido de orientación, que no se pierde, una predisposición al adiestramiento, sabe interactuar con los seres humanos, su actitud es apacible, tranquila. Exactamente así tendrían que ser nuestros hijos, ¿no creen ustedes? Pero sobre todo, la paloma es un símbolo del Espíritu de Dios. Y cuando uno revisa ese pasaje y uno mira que construyó un arca, y uno dice, y en ese arca suceden tantas cosas. Esta arca es como un símbolo de nuestra casa, es como un símbolo de nuestra familia. Y eso es lo que Dios quisiera hacer en cada casa. Así que yo voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Y si tienes allá tus hijos, yo te voy a pedir que los tomes contigo, los abraces, ores con ellos, los bendigas. Y si es necesario pedir perdón porque tal vez les hemos dado un mal ejemplo, un mal testimonio, a lo mejor no les hemos sabido transmitir la fe, es importante que se los digas. Y esa es una tarea que se va a quedar para ti, para hacer en casa hoy, más tarde. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti. Sí, queremos construir un arca. Aceptamos el reto. Queremos hacer de nuestra familia un arca donde nuestros hijos puedan estar protegidos, donde nuestra familia pueda estar guardada, donde nosotros les enseñemos a vivir, donde nosotros seamos quienes los entrenemos, quienes los orientemos, donde podamos transmitirle tus promesas, donde podamos ser su ejemplo, donde podamos advertirles de todas las cosas que cada uno de ellos necesita. Padre, yo bendigo a cada joven, bendigo a cada adolescente, a cada niño, bendigo a cada hijo, bendigo a cada mujercita que está siendo formada para que pueda ser una hija tuya, una hija que sea levantada con poder de parte tuyo. Levanto a cada varón que está siendo formado. Padre, seguramente tú quieres que así puedan ser también nuestros hijos, que nosotros podamos entrenar y moldear sus caracteres y sus corazones conforme a tu voluntad. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora dale un abrazo y un beso a tus hijos. Abraham, Ana Pao, muchas gracias. Muchas gracias, gracias al pastor Gilberto por la palabra del día de hoy, y todos nos quedamos con un reto muy grande.